Bienvenidos a Ecos del Abismo. La noche estaba cayendo mientras caminaba por la sierra de Oaxaca. Mi grupo y yo éramos pocos, apenas 4, y aunque habíamos planeado acampar cerca del río, una curiosa sensación me empujaba a mirar las montañas. Una antigua leyenda decía que nadie debía aventurarse solo después del anochecer, pero no pude resistir. Algo parecía llamarme desde allá arriba, una voz que se sentía familiar y extraña a la vez. Justo cuando oscureció por completo, la niebla comenzó a cubrirlo todo, envolviéndonos en un silencio inquietante. Los demás parecían no notarlo, pero para mí era evidente que algo estaba mal. Una sombra se movía entre los árboles, como si nos observara desde la distancia. Intenté ignorarlo, convencido de que solo era mi imaginación, pero pronto descubriría que, en estas tierras, la realidad y la pesadilla se entrelazan. Sin decir nada a los demás, decidí caminar un poco hacia el bosque. La tierra húmeda crujía bajo mis pies, y cada paso que daba me hacía sentir como si alguien me siguiera. Después de unos metros, escuché un susurro, tan leve que parecía ser solo el viento. Sin embargo, las palabras eran claras. No mires atrás. Un escalofrío recorrió mi espalda. Decidí obedecer. Me giré para regresar al campamento, pero algo se interpuso en mi camino. Era una figura alta, envuelta en sombras, apenas perceptible entre la niebla. ¿Estás perdido?, preguntó, con una voz ronca. No pude responder, y cuando parpadeé, la figura ya no estaba. Solo el eco de su voz quedaba en el aire. De vuelta con mis amigos les conté lo que había visto, pero nadie me creyó. Dijeron que la sierra tenía fama de hacer ver cosas, y que seguramente era una ilusión. Más tarde, mientras intentábamos dormir, un grito desgarrador rompió el silencio. Venía de lo alto de la montaña y todos nos miramos congelados de miedo. Uno de mis amigos sugirió ignorarlo, pero el sonido no cesaba. Era como si alguien estuviera en agonía, clamando por ayuda en la oscuridad. A pesar del miedo, decidí investigar. Mis amigos intentaron detenerme, pero algo dentro de mí sabía que debía seguir ese sonido. A medida que ascendía por el sendero, el grito se hacía más claro. Sentía que cada paso me acercaba a algo que no debía ver, pero algo me empujaba a seguir. Encontré un claro, iluminado por la pálida luz de la luna. Ahí, en el centro, había una figura encorvada con las manos cubriéndose el rostro como si llorara. ¿Estás bien?, pregunté acercándome lentamente. Al levantar la cabeza vi un rostro familiar. Era yo. Frente a mí estaba una réplica exacta de mí mismo, mirándome con una expresión de desesperación. Me quedé inmóvil, sin saber si correr o acercarme. La figura alzó su mano como si intentara advertirme de algo, pero no pude entender. De repente, sentí una mano en mi hombro. Giré la cabeza y ahí estaba el mismo ser que había visto antes, susurrando en mi oído: «Este no es tu lugar». Cerré los ojos, intentando calmarme, pero al abrirlos, me encontraba solo, en un claro vacío. El eco de mi propio nombre resonaba entre los árboles. Corrí de regreso al campamento sin mirar atrás, como me habían advertido. Mis amigos parecían confundidos al verme tan agitado. Les conté lo que había visto, pero sus rostros no mostraban sorpresa. Solo una sonrisa siniestra que no reconocía en ellos. Esa noche no dormí, y al amanecer desperté solo en el bosque. No había rastros de mis amigos ni del campamento. A mi lado, en la tierra, alguien había dejado una nota: «Nosotros siempre estamos aquí». Desde entonces, he evitado volver a la sierra de Oaxaca. Cada vez que veo esas montañas a lo lejos, siento que alguien, o algo, sigue observándome, esperando que vuelva. Tal vez algún día lo haga, pero, mientras tanto, prefiero no tentar a los espíritus que habitan allí. Bienvenidos a Ecos del Abismo. Había escuchado historias sobre un sendero en la sierra de Oaxaca que nadie debía recorrer de noche.
pero, impulsado por mi curiosidad, decidí explorarlo. La primera parte del camino fue tranquila. El sonido de mis pasos resonaba en la noche, y aunque el aire estaba frío me sentía extrañamente en paz. Sin embargo, a medida que avanzaba, sentí una presencia inquietante. La vegetación parecía cada vez más densa y extraña, como si el bosque intentara cerrarse a mi paso. Pronto noté que ya no escuchaba mis propios pasos, sino los de alguien detrás de mí. Decidí ignorarlo y seguir adelante, pero algo me decía que no estaba solo. Al girarme, no vi a nadie. Solo estaba la sombra de los árboles, proyectada en el suelo por la luz de la luna. Me convencí de que era solo mi imaginación. Continué caminando, pero los sonidos no cesaban. Eran lentos, como si alguien estuviera siguiéndome con pasos calculados, asegurándose de no ser visto. Aceleré el paso, pero el sonido también se hizo más rápido. Sentía que me observaban desde todas direcciones, aunque mis ojos no lograban ver nada. En un punto del sendero, encontré una vieja señal en la que apenas se podía leer: prohibido pasar después del anochecer. Sentí que debería dar la vuelta, pero no podía detenerme. De repente el sonido se detuvo, y un silencio absoluto cubrió el bosque. Escuché un leve susurro que decía: no sigas, o enfrentarás al guardián. Con el corazón latiendo aceleradamente, intenté avanzar, pero una fuerza invisible parecía retenerme. Era como si el bosque entero cobrara vida para detenerme. Frente a mí apareció una figura alta, cubierta con una capa oscura y una máscara de madera. No tenía ojos, pero sentía su mirada fija en mí. ¿Buscas algo?, preguntó en un tono grave, casi inhumano. Mi garganta se cerró. No podía responder ni moverme, como si su presencia me paralizara. El guardián alzó una mano y con un gesto lento, me señaló el camino de regreso. Su mensaje era claro: debía retirarme si quería salir con vida. Pero la curiosidad fue más fuerte, y di un paso adelante. En ese instante, la máscara del guardián comenzó a transformarse, mostrando una expresión de ira. El bosque a mi alrededor cambió. Las sombras parecían acercarse, y el suelo se volvió irregular, dificultando cada paso que daba. Sentía que me hundía en el suelo, como si el sendero se transformara en arenas movedizas. Miré a mi alrededor, pero todo se veía distorsionado y amenazante. Intenté gritar, pero mi voz no salía. Mis piernas empezaban a ceder cuando sentí una mano helada tocar mi hombro. Al girarme vi el rostro del guardián, más cerca que nunca. «Te advertí», murmuró, y en un parpadeo me encontré de nuevo al inicio del sendero, exhausto y sin entender cómo había regresado. Miré mis manos y noté que estaban llenas de tierra y hojas, como si hubiera caído varias veces sin recordarlo. Todo se sentía borroso. Mientras bajaba la montaña, escuché el susurro del guardián una última vez: «Nunca regreses, o esta vez no escaparás». Desde esa noche, no puedo sacarme de la cabeza la imagen de su máscara de madera. Sé que él sigue ahí, vigilando el sendero, esperando a que los curiosos regresen. Me prometí no hablar de esto, pero cada vez que cuento la historia, siento su presencia más cercana. Algunos dicen que el guardián protege el sendero y que solo aparece ante quienes no respetan su advertencia. Yo fui uno de ellos, y ahora cada vez que miro las montañas, temo que algún día me reclame como parte de su dominio eterno. Bienvenidos a Ecos del Abismo. Unos amigos me hablaron sobre una vieja cabaña abandonada en lo alto de la sierra de Oaxaca, un lugar supuestamente maldito. Decidí visitarlo, confiado en que no eran más que historias. Al llegar al sendero que conducía hacia la cabaña, noté que el ambiente se tornaba distinto. El aire era más pesado y el silencio del bosque me envolvía. A medida que avanzaba, el sol comenzó a ocultarse y una niebla espesa cubrió el camino. Sentía que cada paso me llevaba más lejos de la realidad, hacia un mundo donde el tiempo y el espacio perdían sentido. A pesar de las señales en mi mente, algo inexplicable me impulsaba a seguir adelante. La cabaña apareció finalmente entre la niebla, vieja y cubierta de musgo. Sus ventanas rotas parecían ojos vacíos,
vigilándome mientras me acercaba. Al abrir la puerta, el chirrido resonó en el silencio. Dentro, solo había muebles antiguos cubiertos de polvo y un olor rancio que llenaba el aire. Decidí explorar y, mientras recorría la sala, escuché un leve murmullo. Al principio pensé que era el viento, pero las palabras se volvían cada vez más claras. «Vete, mientras puedas», susurraba una voz femenina, con un tono tan sombrío que un escalofrío recorrió mi espalda. Ignorando el consejo, subí las escaleras. Cada escalón crujía bajo mi peso, como si la misma casa intentara advertirme que no continuara. En la segunda planta encontré una habitación con un espejo antiguo. Al mirarme, vi reflejada a una mujer de pie detrás de mí, con una expresión de tristeza infinita. Me giré rápidamente, pero no había nadie. La habitación estaba vacía, y el silencio era aún más inquietante. Sentí que debía salir de ahí cuanto antes. Sin embargo, algo me obligaba a quedarme. Al volver la vista al espejo, la figura de la mujer reapareció, esta vez señalando hacia una puerta al final del pasillo. Tomé aire y avancé, empujando la puerta lentamente. Dentro, encontré una pequeña caja de madera en el suelo, con marcas extrañas talladas en su superficie. La abrí y encontré una nota antigua que decía: «No debes profanar su descanso, o ella te seguirá eternamente». Sentí una mano fría rozar mi hombro, y al girarme, vi a la mujer parada a pocos centímetros de mí, su rostro desencajado y su mirada llena de desesperación. Retrocedí rápidamente, tropezando con los muebles en el intento de salir. La puerta se cerró de golpe, dejándome atrapado en la oscuridad. A ciegas intenté abrir la puerta, pero estaba trabada. Escuché pasos acercándose y una respiración pesada detrás de mí. Mi mente se nublaba de miedo, pero logré forzar la puerta y correr hacia las escaleras, escuchando susurros que decían: «Ya eres parte de este lugar». Al salir de la cabaña, el paisaje había cambiado. El sendero parecía más oscuro, y los árboles se retorcían como si intentaran atraparme. Corrí sin detenerme hasta que llegué al inicio del sendero. Al mirar hacia atrás, la cabaña había desaparecido, como si nunca hubiera existido. Desde aquella noche, siento que alguien me observa, especialmente cuando estoy solo. A veces escucho susurros que dicen mi nombre, o veo su reflejo en espejos oscuros. Sé que, de alguna manera, me traje a esa mujer conmigo. Aunque trato de olvidarlo, en el silencio de la noche, su voz me recuerda que siempre estará ahí, esperando que regrese a la cabaña para completar lo que dejé inconcluso.